Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarad. Hoy están con nosotros compartiendo esta mesa Raimon Sabá. Hola, Raimon. Buenas tardes. Y Julio Vidorreta. ¿Qué tal, Julio? Hola, buenas tardes. Te presento brevemente. Julio es periodista y trabaja en el periódico liberal Libertad Digital. Así es. Hoy tratamos un tema complejo, difícil, un tema que ha estado, digamos, en la prensa en los últimos días. En concreto, un artículo en el diario El País titulado Ibarretxe en Israel, de Juan Aranzadi, y otro artículo hace 2 semanas en el diario Jerusalem Post de Hillel Halkin. En ambos casos comparan Israel con el nacionalismo vasco. Más concretamente, comparan lo que es el proyecto independentista y también, en el caso de Halkin, el derecho a autodeterminación del pueblo palestino. Ahora os pregunto esto, Raimon y Julio. Israel y Palestina, el conflicto vasco, ¿qué elementos de comparación hay? ¿Esto es comparable? No estamos hablando de cosas totalmente distintas. Yo a bote pronto diría que nada que ver. Podemos entrar en detalles de por qué, cómo, ni a nivel histórico, ni de conflicto, de nada. Ahora, nos podemos centrar en el artículo del País, que es grave, pero quizás Julio, no sé. Yo no les veo ningún tipo de paralelismo. Es habitual, ¿no?, que se trate de comparar hechos que ocurren en diferentes partes o conflictos más o menos latentes para intentar buscarles algún tipo de justificación, tanto bien por parte de Palestina como bien por parte de Israel, como bien por el terrorismo vasco como por el nacionalismo independentista. En ambos casos las realidades son contrarias, no tienen nada que ver, pero hay ciertas maneras de hacerlos coincidir para desacreditar a las partes que uno quiere, y eso es lo que ocurre con el artículo que salió en El País de Juan Aranzadi el pasado lunes. El artículo de Juan Aranzadi parte de un problema que él ve en el plan Ibarretxe, que es esa distinción legal que hay entre ciudadanía y nacionalidad, y a partir de ahí da el salto y lo compara con Israel, donde hay también una diferencia entre lo que es ciudadanía y nacionalidad, en el sentido de nacionalidad judía o nacionalidad como religión, ¿no? Sí, pero no como él lo dice. Es decir, simplemente la introducción que él da, que eso creo que es muy interesante, la introducción que él da, leyendo las 2 primeras frases, uno se da cuenta que él está en contra del plan Ibarretxe. Y ¿quién tiene la culpa de eso? Son los judíos. Es decir, que realmente desde el inicio hay el típico patrón antisemita dentro de un artículo, aunque posteriormente el artículo es extremadamente sofisticado, parece que es bien documentado, utiliza palabras en hebreo, utiliza nociones jurídicas, pero si entramos un poco en el detalle de las cosas veríamos que no. Lo que sí quiero resaltar es ese patrón antisemita que se ve desde el principio, donde dice el llamado plan Ibarretxe ha tenido asesores, es posible que haya tenido asesores, pero vamos, de cualquier manera hay algo malo y eso tiene la culpa la tienen los israelíes. Él podía haber elegido como comparación, ya que orienta el artículo por la vía jurídica, muchos otros temas. Podía haber cogido el ejemplo alemán, por ejemplo, de la nacionalidad, que es vía de sangre, o el ejemplo francés, que utiliza la nacionalidad. Podía haber elegido el tema checheno. Podría haber elegido 1000 ejemplos. Va y elige increíblemente lo judío, que obviamente el Estado de Israel como personificación de lo judío. A mí lo que más me llama la atención, y es hilando un poco con lo que ha dicho Raimon de la sofisticación del artículo, es que arranca desde un punto en el que al parecer se muestra contrario al plan Ibarretxe, asemejándolo con asesores israelíes que podrían haber colaborado en la redacción del plan a tenor de una serie de semejanzas. Está ahí la conspiración de fondo, ¿no? Efectivamente, esa conspiración sionista que también queda en sus bocas y que tan irreal es, ¿no? Para algo malo siempre. Eso por supuesto. Para después desarrollar, mezclando distintas realidades, manipuladas además,
porque nada tiene que ver lo que él está contando con la realidad vasca, y mucho menos, aunque se asemeje, con la realidad israelí, para terminar criticando de una manera furibunda a todos aquellos que defienden o que critican en este caso el plan Ibarretxe con fervor, que casualmente coinciden con los que defienden el Estado de Israel. Véase en este caso Libertad Digital. Además, finaliza el artículo en dos frases muy básicas en las que, con un discurso progubernamental del Partido Socialista, aboga por que en este mundo las nacionalidades y las identidades no se corresponden ya con la realidad. Entonces, ¿para qué vamos a meternos en este fregado técnico legislativo? Porque no tiene tanta importancia para el ser humano, abogando un poco por el discurso del gobierno español, que trata de quitarle hierro a todos los términos para intentar, pues, un poco dulcificar la situación de cara a todos los reforma de los estatutos, posibles independencias o secesionismos que en este momento vive este país. Entonces, claro, la argumentación que utiliza aquí el señor Aranzadi tiene que partir de una base que, en principio, le una para criticar ambas cosas. Y no es nada real. Da una parte buena, que es evidentemente la Palestina, cuando, si él quiere criticar, digamos, el plan Ibarretxe, pues los primeros y fervorosos apoyos del plan Ibarretxe vienen de los terroristas y entonces pues no se asemeja mucho, o sea, es totalmente contrario a la realidad, para terminar criticando a los que defienden Israel, luchan contra el terrorismo y van contra el plan Ibarretxe. O sea, yo creo que mezcla demasiadas cosas para intentar justificar el ataque a los que defienden a los que critican el plan Ibarretxe y defienden a Israel. Ahora, lo que hay de fondo, y especialmente esto va a interesar a aquellos de nuestros oyentes que no hayan leído este artículo en particular, pero se da en este artículo una cuestión que es casi un denominador común muchas veces cuando se elige a Israel como blanco de críticas, ¿no? Sobre todo en todo lo que es la crítica antisionista, muchas veces antisemita. Es la acusación de que Israel, como Estado judío, contradice un principio democrático, que es, digamos, la neutralidad cultural nacional, o dicho de otra manera, que la religión no es una base adecuada para un Estado. Ahora, esto ya entraña en sí mismo una falacia, ¿no creéis? Es una falacia. Él intenta demostrarlo, utiliza términos, pero fijaros, por ejemplo, donde se ve realmente donde él insiste, él, por ejemplo, si me permitís, voy a leer 2 segundos, él dice: lo que en mi opinión constituye el rasgo jurídico-político más notable del plan Ibarretxe es algo que recuerda mucho a lo ocurrido en la fundación del Estado de Israel. 2 puntos. El desajuste entre legalidad y legitimidad. Es decir, lo que está diciendo es, vale, hay una cierta legalidad en la fundación del Estado de Israel, ¿de acuerdo? Hay Naciones Unidas de por medio, y él habla del plan Ibarretxe como también un cierto aparato jurídico que puede ser aceptable, pero lo que no tiene es legalidad. Es decir, es siempre lo mismo de rechazar la parte de legalidad que pueda tener. Entonces, ya entrando en lo que preguntabas, ahondando más en el tema, él explica esas nociones que son muy de derecho israelí sobre nacionalidad, que él habla de León, lo traduce mal, es más nación que otra cosa, que se utilizó por razones absolutamente distintas, porque digamos, para compararlo con algo, es como los derechos que puedan tener españoles que vivieron en Cuba durante varias generaciones, vuelven a España y tienen derechos distintos de los que pueda tener un finlandés que se asentara en España. Sí, el caso que has mencionado antes, ¿no?, de los alemanes de tercera generación, lo digo porque es mi caso. Yo soy alemán porque mis abuelos eran alemanes y puedo volver a Alemania. Lo que decía de los alemanes es que en los temas de nacionalidad, jurídicamente, hay varias familias de pensamiento. Los alemanes tienen una, los franceses tienen otra, y los americanos tienen otras. Pero aquí, en el tema israelí, es tan específico que se creó todo un aparato jurídico particular para que los judíos puedan volver a la nación de ellos, donde tienen derechos. Y también el tema de nacionalidad, digamos, en el DNI israelí, está hecho también como protección de otras minoridades. Y eso, obviamente, está dado vuelta y lo compara con una barbaridad, que es el tema vasco, etc. Más es que habría que dejar muy claro que es que no tiene nada que ver, que un Estado vasco en sí mismo jamás ha existido una entidad administrativa
y política llamada País Vasco, Comunidad Autónoma del País Vasco, por los siglos de los siglos. Nunca, jamás, hasta la llegada de la democracia en España, que fue hace 25 años. O sea, lo que se trata del Plan Ibarretxe no es de hacer una doble distinción que hace él entre nacionalidad y ciudadanía, por un lado los vascos y por otro lado ciudadanos que viven allí, no vascos, sino eso que se puede evidentemente argumentar de una manera no muy vascos, fácil, ¿no? Étnicamente no vascos, eso realmente también es una falacia. En primer término, porque lo que se trata de hacer es una distinción entre los nacionalistas, los vascos puros que piensan como vascos, que por confrontación o enfrentamiento con el Estado español se reafirman a sí mismos, y los vascos que no piensen así, pues se les invita a salir. Cosa que ha pasado por miles en España y que están diseminados en muchísimos sitios, y que eso es pues bueno, la pequeña diáspora nacional vasca de los amenazados por ETA que el gobierno vasco no tiene en cuenta. Por lo tanto, otra cosa es la distinción que se quiere hacer de ciudadanía. Esto, en este momento en el que se está aprobando además, o está en el proceso de ratificación, la nueva Constitución Europea, carece todavía más de sentido, por cuanto ya hay una ciudadanía europea para la cual necesita ser tener la nacionalidad de uno de los estados, lo cual tampoco entronca muy bien esto con lo que se está comparando con Israel de ciudadanía. En cuanto a la inmigración, que también critica, mezclándola con la inmigración judía, las distintas oleadas al Estado de Israel, nada tiene que ver, porque es que evidentemente Israel, digamos, favorece o prima una serie de inmigración, como España también, como el Reino Unido, como Europa y como todos. Hay una serie de características normales en las que uno prima más la obtención de la ciudadanía para gente no más afín, pero sí que comparte una serie de rasgos. Es decir, España prima más a los latinoamericanos que a los marroquíes. Y el Reino Unido prima muchísimo más a los indios y a los de Bangladesh que cualquier otro. Con lo cual, otra distinción que se queda. Pero si me permites, te voy a leer un parrafito para que veas el objetivo del artículo, y que dice: un Estado en Eretz Israel, expresión bíblica que significa la unión inseparable del pueblo de judío con su tierra, la tierra prometida por Yahvé, lo cual supone la legitimación bíblica de dos aspiraciones étnico-políticas que los sucesivos gobiernos israelíes se han esmerado en satisfacer: la conquista de un territorio muy superior en extensión al concedido por la ONU, el Gran Israel de fronteras bíblicas entre el Mediterráneo y el Jordán, y la expulsión o exterminio de la población no judía de ese territorio. Sí, aquí realmente tenemos la señal, ¿no?, a la que apuntabas al comienzo, Raimón, sobre las intenciones verdaderas de este artículo. Con mucha sutilidad, yo diría que es una ópera wagneriana, porque él empieza, es decir, todo antisemita al final se ve, y empieza de manera sutil, y al final del artículo ya abiertamente ya tiene expresiones antisemitas, la del exterminio obviamente, y también la del pueblo elegido con las connotaciones que conocemos. Pues sí, el país no se lució esta vez. Para terminar, hemos mencionado el artículo de Hillel Halkin en el Jerusalem Post, que en mi opinión también es espinoso, podríamos decir, o por lo menos puede provocar múltiples interpretaciones. Él dice que en España tanto los políticos como los medios son hipócritas porque no reconocen el derecho de autodeterminación del pueblo vasco y sin embargo siempre insisten en la creación de un Estado palestino. Bueno, claro, ahí el articulista del Jerusalem Post es muy hábil también, llevándose un poco la cuestión a su terreno. Podría parecer ilógico, o sea, la comparación es para argumentar la solvencia de la razón de Israel contra los que desde aquí critican. Uh-huh. Pero la insolvencia del artículo es la misma que todos los que intentan la secesión o la independencia del País Vasco, la Palestina, y es el derecho a autodeterminación. El derecho a autodeterminación está por una serie de motivos establecido para la ONU para una descolonización. Nunca jamás para el País Vasco, que es una entidad administrativa que no ha existido jamás, que no estaba unida jamás las tres provincias vascas y que cada uno iba por su cuenta, con un fin, además, expansionista y totalitario. Él toca unos temas que son... Él lo escribe de manera muy, muy cómica, es un gran comentarista, y por eso dice que le provoca la
la famosa Schadenfreude, es decir, la satisfacción de la desgracia ajena, que es una expresión alemana que en inglés se utiliza, ¿no? Y es simplemente por el hecho de, vosotros queréis para los palestinos lo que vosotros negáis a los vascos, cuando en realidad con los vascos no hay ningún problema. Estamos hablando de una situación de un país democrático, no tenéis problemas con los vascos y, sin embargo... Bueno, o sea, que no hay problemas, muchos, digamos, no estarían tan de acuerdo con eso, ¿no? Correcto, pero bueno, estamos hablando de un terrorismo de características distintas, de baja intensidad, etcétera, etcétera. Ahí tiene, como dicen los ingleses, tiene un punto, ¿no? Ahí tiene razón en ese argumento, y también compara los nacionalismos, y tiene razón ahí, los nacionalismos vascos y el nacionalismo vasco y el nacionalismo palestino, en el sentido de decir, rechazáis, negáis al nacionalismo vasco derechos y lo aceptáis con los palestinos, cuando en realidad hay una lengua vasca, no hay una lengua palestina, etcétera, etcétera, y da la lista. Y es verdad que es muy difícil encontrar una sola característica del nacionalismo palestina, es decir, no hay una lengua propia que sea distinta de lo que hablan jordanos, sirios, etcétera. No hay absolutamente ningún rasgo, ni culinario, ni cultural, ni étnico, ni nada, y sin embargo los vascos sí lo tienen. Eso es lo que le provoca a él la Schadenfreude. Bueno, lo característico ahí habría que tal vez añadir del nacionalismo palestino es esa historia que ha conformado esa identidad, y muchas veces, ¿no?, lo comentábamos el otro día, Raimon, son muchas veces espejos, ¿no?, reflejos identitarios entre lo que es el nacionalismo judío y el palestino. Una cosa muy curiosa, que esto ocurre en todo el mundo, y que es la afinidad y simpatía, ¿no? El efecto simpatía que produce dentro de los diferentes movimientos, pues una causa. En este caso, el terrorismo palestino causa una especial simpatía entre el terrorismo vasco, y a su vez el terrorismo vasco causa mucha simpatía en el terrorismo irlandés. Si uno va a Belfast, dentro de la imaginería que uno se puede encontrar, siempre van unidos de la mano los grandes murales pro-palestinos y de Arafat y compañía, con los grandes murales de ETA, con los grandes murales del Irán. Entonces, siempre va todo de una manera de la mano. En fin, como ven, los temas, los problemas entre diferentes lugares, entre diferentes situaciones políticas, no son siempre comparables, y cuando se comparan requieren ser matizados, como lo hemos intentado hoy en esta mesa. Gracias, Raimon Sabá y Julio Vidorreta, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros.